tardes, mis amados hermanos y amigos. Los saludo en el glorioso nombre de Jesucristo. Esta tarde es el día 23 de diciembre del año 2020. Esta es nuestra devocional, o nuestro devocional de todos los miércoles. Así que, amados hermanos de la congregación Vida Nueva en Jesucristo, saludo y bendición con la paz de Jesucristo y a todos los amigos, hermanos que nos sintonizan desde otros lugares, también les mandamos este saludo del corazón en el nombre de Jesucristo. Bueno, este es un tiempo de celebraciones familiares. Los hijos de Dios no celebramos Navidades, pero sí comemos lo que venden en Navidad. Así que hay bastante buñuelo y natilla, porque es rico, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, nosotros, una tradición de familia, una tradición de cultura, que el día 24, 25 reúne la familia para tener esa comunión y comer juntos. Y eso está bien. Siempre y cuando nosotros recordemos que no estamos celebrando ninguna natividad, porque nadie sabe exactamente cuándo nació el Señor. Y hay suficiente historia que nos enseña de dónde viene la idea de que Jesucristo nació el 25 de diciembre. Eso es ya una historia conocida. Pero si la familia se reúne para estar junta y adorar al Señor en estos últimos días del año. Todavía tenemos un programa más con la ayuda del Señor el próximo miércoles, antes de que termine el año, y estaremos entonces orando por todos ustedes, hermanos, por toda la iglesia en general, y pidiéndole mucho al Señor que el nuevo año sea un año de oportunidades, un año de establecimiento en la vida cristiana, un año en que nosotros podamos dedicarnos más a la devoción y a la cercanía del Señor. Así, hermanos, que los invito entonces, voy a orar por ustedes para empezar este breve estudio. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, nuevamente. Este es el día que tú creaste. Este es el día que tú, Dios, nos permites sentarnos, Señor, y escuchar tu palabra, unos más tempranos que otros, pero la intención es que al escuchar tu palabra, Señor, podamos ser bendecidos, edificados, instruidos, fortalecidos, y que podamos tener buenas decisiones en lo que requiere, Señor, a nuestro amor y relación contigo. Bendice a cada predicador, Señor, a todo aquel que se dedica a hablarle a alguien de Jesucristo. Señor, bendícelo en esta tarde. Amén, amén, amén. Vamos a leer entonces, hermanos, el capítulo 6 de Deuteronomio. Hemos tenido algún conflicto con el, el equipo, el micrófono, el otro micrófono parece que no está funcionando, así que estoy usando el de la cámara. Eh, Capítulo 6 de el libro de Deuteronomio. Tremenda bendición este libro. Gloria al Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas. Amar a Dios único, amar al Dios único o al único. Ese es el lema de esta lección, amar al único Dios. Bueno, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Aquí tenemos a Moisés, el fiel siervo de Dios, el humilde siervo de Dios, exponiéndole al pueblo escogido, a los descendientes de Abraham, a quienes se le había dado la promesa, lo que viene siendo la verdad cardinal de toda la nación de Israel, que deberían de mantener firme, deberían de saber esto claro todo el tiempo. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y lo amarás a este Dios único. Toda la nación de Israel debería de juntarse alrededor de esta declaración, de este pilar, diríamos así. Tendría que agruparse como que este Jehová vuestro Dios, el único, es vuestro pastor. Y esta verdad aparece desde los mismos cimientos, desde el mismo fundamento, comienzo de toda la economía de Israel a través de todos los tiempos. La historia en la Biblia que tenemos, gracias a Dios, nos dice que mientras mantuvieron esta condición, mientras ellos se mantuvieron agrupados al lado de este único Dios, el Yahweh para ellos, ellos fueron un pueblo fuerte, próspero, fructífero, bendecido. Pero cuando lo abandonaron, porque la historia lo dice, la terrible historia, lo abandonaron, todo todo desapareció para ellos. La declaración Yahweh vuestro Dios uno es, era el gran baluarte nacional, lo que los habría de distinguir de las demás naciones que estaban alrededor de la tierra. El testimonio del solo Dios debía de ser ciertamente para los pueblos, quienes, como nos dice el capítulo 4 y el versículo 6, ellos dirán, pueblo sabio y entendido y grande es este. Esa era la misión del Israel al entrar en la tierra prometida. Eso era lo que se esperaba. Los pueblos iban a decir, ¿qué pueblo hay como el Israel que tienen un Dios que está tan cerca de ellos y que lo oyen todo el tiempo? Y eso sería un testimonio que invitaría a las demás naciones a querer aceptar el Dios de Israel. Claro que sí, un Dios que está siempre dispuesto, porque ellos se portan a la altura y aman a su único y soberano Dios. Alabanzas al Señor. El testimonio del Dios único y verdadero se esperaba que fuera recibido así por los demás. ¿Por qué? Porque ellos se guardaban con el Dios. Su misión era confesarlo en medio de toda esa terrible y espantosa idolatría a las naciones con sus muchos dioses y muchos señores.
Fíjense que esas naciones tenían multitud de dioses. Decirle a ellos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quién es el Dios de ustedes? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y dónde está? No tienen imágenes. No, nosotros no tenemos imágenes de él. Él es el creador del cielo y de la tierra y Él es el que nos fortalece. Él es el que bendice nuestra entrada, nuestra salida. Él es el que bendice nuestra tierra y Él es el único Dios. Ah, qué bueno, diría la gente, ¿no? Claro que esto también despertaba una tremenda oposición a esas naciones, ¿no? Porque esas naciones tenían innumerables y falsos dioses, ídolos. Todas esas naciones que los rodeaban eran así. Dios los trajo allí. Y fíjense usted, tiempos después, meses, años después, digo, en el capítulo 24, cuando Josué está terminando su ministerio, ya han pasado otros 40 o más años, y usted va conmigo al libro de Josué, en el capítulo 24, el discurso de despedida de Josué. Josué les hace alusión a lo siguiente. Hace alusión a eso de los dioses falsos, de guardarse de los dioses falsos. Versículo 24, capítulo 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová vuestro Dios. Así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y la di a Isaac. Entonces le está recordando que ellos adoraban dioses extraños y que con hechos poderosos los había traído hasta ese lugar. Ellos adoraban los dioses de los caldeos. Algunos dicen que Taré era un sacerdote de los dioses de los caldeos y era un fabricante de imágenes. Ese parece ser el negocio de la familia. Y ellos obedecían a esos dioses o adoraban a esos dioses extraños. Y esto Israel estaba supuesto a no olvidarlo. No se le olvide que sus padres adoraban a dioses. Como nosotros no estamos supuestos a olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Hay muchos que el Señor rescató de lo más bajo, de lo más triste. Eso nunca jamás lo pueden olvidar de dónde el Señor los sacó. Porque el recordar de dónde lo sacó el Señor sería la mejor advertencia para no volver a caer en lo mismo, para no caer en ese vacío, en ese mundo malo, de donde el Señor lo ha sacado. De todas esas cosas. Usted sabe de dónde lo sacó. Bueno, Josué tiene la intención de decirle, mire, acuérdense de dónde venimos. Venimos de unos padres que eran adoradores de dioses extraños y el Dios único y verdadero los rescató y nos ha dado toda esa riqueza porque Él es el único Dios verdadero. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús.
Esto por eso debe tener una vigilancia especial. Había un joven, había un joven que el Señor sacó del mundo de las drogas, de la basura, como se dice, en las calles. Y el Señor se manifestó a su vida porque su familia oraba mucho por él. Yo lo conocí. Y el Señor lo salvó milagrosamente. Dios mismo, Dios mismo lo sacó de las drogas, de la calle, del crimen, de muchas veces que se vio muerto. Y cuando él volvió a su en sí, como dice el hijo pródigo, volvió en sí, volvió a la casa, volvió a la realidad, pues él decía, nunca olvidaré de dónde me sacó. Si se me olvida de dónde me sacó el Señor, voy a tener la tendencia de querer volver allá. Como una constante en él y debe ser en todos nosotros. Acordarnos de dónde nos ha sacado el Señor. Todos los días daba gracias. Todos los días nosotros debemos dar gracias y hacer la decisión de nunca más volver a ese mundo malo. Gloria al Señor. El día que usted se olvide de dar gracias al Señor, está en peligro de recaer. Entonces esa era la intención de Josué al decirle estas palabras. Vuestros padres adoraban a Dios. Y les recuerda en el capítulo 24, si usted lo puede leer, el discurso de despedida, muchos años después de que habían entrado ya en la tierra prometida. Todo lo que Dios hizo desde Egipto, sacándolos de tierra de esclavitud, llevándolos por el desierto, la conquista, todas las cosas y los hechos poderosos que Dios había manifestado en él. Y entonces les aconseja en el versículo 14, por lo menos dice el Señor en el versículo 13, os di la tierra por la cual nadie trabajó. Oye, pues, nada trabajáis. Las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, las viñas y olivares que no plantasteis. Coméis. Todo se lo regaló el Señor. Entonces, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Mire, y entonces el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir. Hay un momento en la vida de que las decisiones tienen que ser claras. A Dios les gusta así. Josué les requirió a ellos tener ese día una decisión clara delante de Dios, porque a Dios se le debe ser claro. Él es claro con nosotros y a Dios se le debe ser claro, transparente, como dice. Porque Dios nos entiende y nos conoce todo el tiempo. A Él no le podemos mentir ni le podemos engañar. Cuán interesante era entender estas palabras de Josué, eh, que él mismo dijo, mire, si a ustedes les parece coman, pero yo y mi casa, aleluya, serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otro Dios. Mire, la nación se puede arruinar por muchas cosas. Eh, la religión nacional, como le estamos diciendo en la historia, podría caer en ruinas y cayó en ruinas durante los tiempos, como pero la devoción, la decisión personal y familiar, esa no puede caer. Puede ser siempre mantenida por la gracia de Dios y así ha sido siempre. Desde las más espantosas apostasías de la antigüedad hasta hoy, siempre se ha mantenido un remanente fiel. Elías decía, quedé yo solo y el Señor le dice, no, por ahí hay 7,000 que no han doblado la rodilla, que aman al Dios vivo y verdadero, que se mantienen por la gracia de Dios. Donde quiera que sea y en todos los tiempos, la historia está llena de personas que llevaban la verdad de Dios aún a riesgo de sus vidas, pero no se quebraron, la mantuvieron. Yo y mi casa serviremos al Señor. Alabanzas al Señor. La fe nacional se acaba. La fe de la organización también se puede torcer, como se dice, y corre el peligro de torcerse porque el Dios de este siglo astutamente está engañando a muchos hermanos como hemos venido estudiando. El adversario de Dios anda, como se dice, engañando. Pero usted, hermano, usted y yo podemos decir, yo y mi esposa y mis hijos serviremos al único y soberano Dios y a Él solo amaremos. Esta nación que creció, ustedes saben, creció por la gracia de Dios y llegó, Dios la ha llevado a ser una nación poderosa, porque es Dios. Y todavía, aunque quieren removerlo, y lo más seguro que lo removerán pronto, una nación debajo de Dios. Lo van a quitar rápido, porque eso ya se lo tomaron quienes son adversarios de Dios. Llegó un momento en que este país cambió el amor al Dios verdadero por el amor al Dios Mahamón. El Dios Mahamón es el Dios de las riquezas. Mateo 6. No podéis servir a dos señores, o has de aborrecer uno y amar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, o al Dios Mamón, así que pues aquí cambiaron al Dios verdadero por el Dios de las riquezas y se envanecieron en los últimos 50 años, envanecidos después de la Segunda Guerra Mundial, superpoderosos, y hoy todo es el dinero. Trillones, ahora mismo en el Congreso, trillones y trillones y trillones de dólares, que yo no sé de dónde salen, pero a lo mejor le va a tocar a nuestros nietos pagar eso, porque el gobierno no tiene dinero, el que trabaja es el pueblo. Pero qué bueno que usted, yo y todos los que me estén oyendo podamos decir como Josué una decisión clara. Yo y mi casa serviremos al Señor. Usted, su esposa, sus hijos, serviremos al Señor. Amaremos siempre a nuestro Dios. Y esa decisión ha sido a través de la historia en medio de las grandes apostasías, pero los creyentes se han tenido que esconder de pronto, pero en medio de ese riesgo en la vida, siempre están diciendo, Jehová, nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza,
con todo tu corazón, con todo el corazón, con todo lo que tenemos. Se han mantenido. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y se seguirán manteniendo por la gracia del Señor. Claro que sí. Es una decisión de amor a Dios. Alabanzas al Señor. El gran mandamiento. A eso le llaman el gran mandamiento. Oh, estas palabras, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como en los frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, porque es que esto no se puede olvidar, esto no se puede hacer a un lado. Hay un adversario que anda tratando de robarte el corazón para que no ames a Dios y eso no puede suceder. Está sucediendo, pero que suceda en alguien más, pero no en usted, mi hermano, ni en su familia, ni en sus hijos. Yo en mi casa serviremos al Señor. Qué linda estas palabras. Nada hay que nos pueda separar del amor de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos. Aleluya, gloria al Señor. En el capítulo 8 de los romanos, el versículo, bueno, ustedes se lo saben, 8 de Romanos, dice el versículo 35, te puede decir así como dijo Josué, como dijo el apóstol. ¿Quién nos separará a mí? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. No, antes, en todas estas cosas, la tribulación, la persecución, el hambre, soy más que vencedor por medio de Jesucristo que me amó y a quien yo amo también. Aleluya. Aleluya, por lo cual estoy seguro, como sí, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hemos decidido amar al Señor como lo requería el Señor. Amarás al Señor. Pide al Señor que lo amen a Él, porque amarlo a Él es el bien. Toda la riqueza espiritual y toda la abundancia de bendición material es prometida para los que aman a Dios. Todas las cosas le ayudan para bien a los que a Dios aman. Es decir, bueno, fíjese usted, este versículo de Josué, o esta historia también de Josué, del capítulo 24 que estamos leyendo, dice que ellos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar a otro. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué. Alabanzas al Señor. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Y por lo menos esta generación que se comprometió, lo cumplió. Y fueron prósperos y Dios los abundó. Y aún la historia dice que ellos reconquistaron la tierra. Una bendición tremenda. Mientras ellos estuvieron. Mientras ellos, Josué y los ancianos, estuvieron vivos o estuvieron ahí presentes, ellos fueron una muralla moral, un dique moral que previno a toda esa generación que creció en el desierto y que entró en la tierra prometida para no dejarse llevar de los dioses extraños, de los dioses de las naciones. Pero la historia nos dice que eso se acabó. Miren, capítulo 2 del libro de los jueces, capítulo 2 del libro de los jueces, y el versículo 10, nos está hablando aquí de cuando Josué fue sepultado. Y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ancianos que habían prometido y cumplieron, con valor lo cumplieron, fueron un obstáculo para el pueblo que no se dejara meter en la idolatría. Fueron reunidos a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se les olvidó exactamente lo que no tenía que olvidársele. No entendieron. Y entonces, ¿qué pasa? Versículo 11. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 3. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Ese fue el fracaso. Desde ese momento, fíjense, bien temprano, Israel nunca dejó de adorar ídolos. Israel, Dios les mandó profetas, Dios les mandó reyes, todos se corrompieron, todos se corrompieron a uno. Sepulcro eran sus bocas, como dicen. Unos cuantos se mantuvieron. Siempre hubo un remanente que adoraba a Dios, porque Dios nunca se ha dejado sin testimonio y un remanente a través de las edades se ha mantenido firme hasta que Dios dijo, me tengo que ir de aquí porque a mí me aborrece. En el mismo templo, el profeta Ezequiel nos lo dice, cuando se llevaron de cautiverio a Babilonia, en el mismo templo de Dios de Israel, adoraban a los dioses extraños. Padres adoraron y de donde Dios los había sacado. Y entonces la gloria del Dios de Israel se fue. Y la gloria del Dios de Israel no volvió. No volvió. Ellos siguieron ofreciendo sacrificios y siguió toda la religión nacional, pero no volvió y cuando volvió, volvió en Jesucristo y también lo rechazaron. Ahora cuando vuelva, después de lo que sabemos que va a pasar para el pueblo de Israel, entonces sí lo van a reconocer, pero ya será en otras condiciones. Pero usted y yo, su casa y mi casa, sus hijos y mis hijos,
serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Usted con su esposo, usted con sus hijos, usted con sus niños, enseñándole la palabra de Dios, haciéndolos aptos para el reino de los cielos. Porque Dios requiere que usted y yo lo amemos. Recuerden siempre lo que les he enseñado. El amor a Dios, el amor a la verdad. La verdad es Cristo. Es el más grande salvaguarda para ser librado del error, del engaño que se perfila. Amar a Jesucristo, amarlo de todo corazón, amarlo como Él nos ama, como el amor que Él ha derramado en nuestros corazones para amarlo a Él. Si usted se mantiene firme en esa decisión y sabe que el Señor lo sacó del cielo inmundo y de la condenación de muerte, usted no va a caer. La gracia de Dios siempre. Pero si usted se va a otro lado, el Señor tristemente. No somos de los que retrocedemos, sino de los que no somos de los que los quedamos, sino de los que nos vamos. Sobre todo, amamos a Dios porque Él nos ama. Amamos a Dios porque Él es nuestro todo. El ser principal en nuestra vida. Gloria al Señor, Padre Celestial. Levanto mis manos, Señor, y levanto también, Señor, esta oración. Presento a todos estos hermanos que nos escuchan, a las personas que oyen, Señor, manifiéstate a sus vidas, revélate a sus vidas, así como se revelaste a nosotros. Con amor eterno se revelaste, con amor eterno revélate al mundo, para que tenga esta oportunidad tan linda de ser hecho, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Hemos tomado una decisión clara y es que te serviremos todo el tiempo. Alabanzas al Señor. Bueno, el Señor lo bendiga, amados hermanos. Pasen un tiempo feliz con sus familias y recuerde siempre que somos hijos de Dios. Sin for us, so that